Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la unidad de aprendizaje, democracia y soberanía en esta preparatoria número 6 de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es José Guadalupe Arellano Sandoval. Estaré con ustedes este semestre. El propósito de esta unidad de aprendizaje es que ustedes, como alumnos, reflexionen cuáles fueron las causas y consecuencias de la Revolución Mexicana y la conformación del Estado actual. Los hechos históricos que surgieron en la Revolución Mexicana se derivaron de la presidencia de don Porfirio Díaz, un personaje que duró 32 años en el poder y México estaba económicamente fuerte a la par con Estados Unidos. Pero el pueblo había mucha miseria, demasiada miseria, y el pueblo estaba inconforme. En este periodo de 1910 se acercaba la sucesión presidencial, nuevamente un periodo nuevo que don Porfirio no quería soltar la presidencia. Tiene una entrevista con un periodista en El Paso, Texas, y don Porfirio menciona que México está apto para el cambio, que hay democracia. Con esta declaración, el pueblo mexicano se emocionan, los políticos, entre ellos Francisco y Madero, e inician un reconocimiento nacional, un recorrido nacional para dar a conocer sus ideologías. El grupo de don Porfirio, el grupo de los científicos, vieron lo peligroso de ese cambio y detienen a don Francisco Madero, lo retienen en la cárcel de Ciudad Juárez hasta que se celebran las elecciones de 1910, en el periodo de 1910 a 1916. Es liberado Francisco Madero y traslada al Paso, Texas, y en San Antonio proclama, en un grupo de mexicanos, proclama el Plan de San Luis y desconoce la presidencia de don Porfirio Díaz e invita al pueblo a levantarse en armas para derrocar a Porfirio Díaz. En todo el país hay inconformidades y el 20 de noviembre de 1910 inicia la Revolución Mexicana con personajes como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Pascual Orozco y muchos más que participaron. Proclama el Plan de San Luis y desconoce la presidencia de don Porfirio Díaz, y don Porfirio, en un gesto de buen mexicano, dice: yo no quiero que mis conciudadanos se derrame su sangre. Renuncio y me voy. Se traslada al puerto de Veracruz y en el barco Lipiranga se va a Francia. Y es ahí que en 1911 se celebran elecciones y sube a la presidencia Francisco y Madero. Ahí es esta pequeña narración para que ustedes, jóvenes, se den cuenta de nuestro pasado y vivan el presente. Cómo se conformó el Estado mexicano a través de una revolución mexicana de movimientos sociales que llevaron a nuestro pueblo a que hubiera democracia, que hubiera garantías individuales y vivamos libres de una opresión de un dictador. Uno de los principales objetivos de la Revolución Mexicana era desplazar la llamada dictadura de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años y la cual concluyó hasta la promulgación de la nueva Constitución en el año de 1917. En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista a un medio estadounidense en el cual afirmaba que no pensaba competir en las siguientes elecciones presidenciales, pues consideraba que México estaba listo para gobernarse democráticamente, pero la realidad es que Díaz no tenía intenciones de abandonar el poder. En 1909, Francisco I. Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que lo postuló a la presidencia de la República. Como candidato, viajó por el país para dar a conocer sus ideas políticas, destacando entre ellas su empeño en convertir en México en un país democrático, gobernado por la ley y en donde los distintos grupos sociales vivirían en armonía. Madero obtuvo gran apoyo en su campaña electoral. Esto preocupó mucho a Porfirio Díaz, quien ordenó encarcelarlo bajo el cargo de sublevar a la población y ultrajar a las autoridades. Y mientras Madero se encontraba preso, se realizaron las elecciones,
como se impidió el voto libre, Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. Madero logró escapar y protestó por esta situación mediante el Plan de San Luis, el cual convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. En ese manifiesto denunciaba los abusos del régimen porfirista y ofrecía, entre otros proyectos, restituir a los campesinos los terrenos que les habían sido arrebatados. Los campesinos se sumaron de manera unánime al alzamiento maderista, al igual que los indígenas y los mestizos. A finales de mayo de 1911, los generales Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que representó el triunfo de los rebeldes. Los levantamientos se extendieron exitosamente por diferentes regiones, tanto que en mayo el general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país. Después de las elecciones de octubre de ese año, elevó a Francisco I. Madero a la presidencia, en lo que fue la primera etapa de la Revolución Mexicana. Al serio problema de la distribución de la tierra se sumaba la situación de miseria de los campesinos, que estaban prácticamente sometidos al poder de los grandes terratenientes, ya que les regulaban el salario, y a través de las llamadas tiendas de raya les proporcionaban el alimento y el vestido al precio que ellos deseaban. No solo eso, se permitía a los sectores empresariales la explotación de los obreros, con bajos salarios, largas jornadas de trabajo, nulas prestaciones, trabajo dominical y nocturno, además de la inseguridad e insalubridad de los talleres. El movimiento revolucionario continuó los siguientes años con descontentos entre las distintas facciones que lo iniciaron. Uno de ellos fue Emiliano Zapata, quien al frente del Ejército Libertador del Sur reclamaba a Madero haber incumplido lo ofrecido en cuanto a la devolución de tierras a las comunidades indígenas y agrarias del estado de Morelos. En tanto, en Chihuahua, al norte, Pascual Orozco acusaba al presidente de corrupción y traición al país. Posteriormente, Madero fue víctima de la sonada militar conocida de Cena Trágica, ocurrida a partir del 9 de febrero de 1913. En un principio, Victoriano Huerta, en su condición de general maderista, combatió ese levantamiento de oficiales del viejo régimen porfirista, aunque luego se pasó a sus filas, con la mirada puesta en ocupar la presidencia, lo que ocurrió después del asesinato de Francisco I. Madero. Venustiano Carranza y Abraham González, como gobernadores maderistas, se pronunciaron en contra del usurpador Huerta. Mientras González fue muerto, Carranza, con el Plan de Guadalupe, convocó al pueblo a tomar las armas para restablecer la legalidad en el país. Se formó el Ejército Constitucionalista, con Francisco Villa en el norte, Álvaro Obregón en el noreste, Pablo González en el centro y Emiliano Zapata en el sur. Carranza y Pancho Villa combatieron al gobierno de hasta la renuncia de Huerta en 1912. Se considera que la promulgación de la Constitución de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana, donde uno de los principales puntos era que ningún presidente se podría reelegir. Jóvenes, para realizar este trabajo deberán leer el libro de texto Democracia y Soberanía, en sus páginas 152 a las 156. Subrayar lo más importante de cada uno de los personajes y sus ideologías que formaron parte de esta revolución. Luego me van a elaborar un análisis en un documento Word de 2 cuartillas con las ideas principales, incluyendo imágenes, y subirlas a la plataforma Moodle. El criterio de evaluación es que contenga las ideas principales, el título del tema, imágenes, y que se entregue en tiempo y forma. Tienen 5 días para realizar este trabajo. Bien, jóvenes, con esto finalizamos el tema. Cualquier duda me la hacen saber en plataforma. Me da gusto estar con ustedes en esta clase. Los exhorto a seguir estudiando, seguir adelante, prepárense. El tiempo es corto y deben de estar siempre preparados. Muchas gracias.